Yo creo que no hay buenos candidatos porque, en primer lugar, no existe una ley, una norma clara que te ponga un límite o te ponga una suerte de un tamiz para reunir condiciones para postular a un cargo de congresista, de presidente o cualquier lado. Uno de los principales aspectos es que no hemos logrado, dentro de la estructura del Estado, establecer claramente los mecanismos para que haya un equilibrio de poderes. Es el único cargo o son los únicos espacios donde pueden postular absolutamente todos. Después usted, hasta para pedir un trabajo, el más básico, usted siempre le van a pedir experiencia y una serie de documentos. Pero para ser presidente del Perú no le piden nada. Por el lado de la oferta política, evidentemente, tenemos en la actualidad partidos o movimientos, es más preciso definir, movimientos que no tienen pues una acción programática definida, que no tienen un derrotero conocido, que no tienen un plan de trabajo que implique no solamente lo inmediato, no solamente lo de corto plazo, sino que tengan todo un conjunto de medidas articuladas para el corto, mediano y largo plazo. Porque ya los partidos políticos como tal han desaparecido en nuestro país. Es decir, somos un país democrático, pero sin partidos políticos. Lo que se han afianzado son movimientos, son agrupaciones, pero que no reflejan una doctrina ideológica para poder encaminar los destinos de nuestro país. Ese mal menor es una de las resultantes de que no tenemos partidos políticos y nos enfrentamos a una deficiente o a una anomia social y el no saber por quién votar. No nos olvidemos que hasta hace algún tiempo las ideologías tomaban un sentido preponderante y teníamos pues algunos partidos ya muy clásicos, ¿no? Tanto de la derecha, de la izquierda, de la centroizquierda, de la democracia, y entre ellos los partidos que más resaltan, no olvidemos, uno de los grandes partidos de nuestro país fue el Partido Aprista Peruano, luego la Izquierda Unida, tenemos Acción Popular, el PPC, que todavía por allí existe, y luego, después de estos partidos, ya aparecían también grupos regionales, pero no tenían tanta presencia dentro de nuestro estamento nacional. Por tanto, las elecciones se tenía que dividir básicamente entre estos grandes grupos políticos que estaban marcados sobre una ideología, porque teníamos a grandes personalidades. Por ejemplo, para poner el caso concreto, nada más los grupos más representativos, que el APRA, a través de su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, tiene todo un doctrinario, una filosofía de análisis de nuestra realidad peruana y entender cómo funciona y cómo debería funcionar nuestra sociedad peruana. Estoy hablando del Perú y del APRA como doctrina y como filosofía. No estoy hablando de alanismo, por si acaso. Bueno, luego con la Izquierda Unida ocurre lo mismo cuando Mariátegui y todos sus grandes pensadores miran al Perú desde una manera diferente para ver cómo podríamos establecer una política del bien común y de la gobernanza en el marco de un país más inclusivo, tomando ideologías de fuera, como fue un poco el marxismo y otras corrientes ideológicas del mundo, que fueron adaptadas a nuestra realidad peruana, pero se construía una doctrina, una ideología. Pero después que entran en una suerte de una crisis ideológica, dado que desde el Estado no se fomentó la consolidación de los partidos, entonces empiezan a surgir respuestas mediáticas de los grupos. Y poco a poco se va afianzando hasta que aparece Cambio 90, ¿no? Con su honradez, tecnología y trabajo, y empiezan a partir de allí toda esa movilización de movimientos que encarnan ya no una ideología, sino unos deseos pragmáticos que supuestamente son los salvadores de nuestra patria. Entonces yo creo que a partir del 90 en adelante es cuando los partidos tradicionales o los partidos políticos con ideologías y doctrinas pasan a un segundo nivel y entran a tallar los movimientos políticos o grupos partidarios. Esa pregunta es una pregunta bastante compleja. Los analistas políticos
que he escuchado a lo largo del tiempo no se ponen de acuerdo un poco en ese asunto, ¿no? Hay la necesidad de generar una reforma política importante. Para comenzar, hemos sido testigos en este último proceso electoral de una serie de inequidades, de una serie de situaciones anómalas, como por ejemplo que el Jurado Nacional de Elecciones hasta los últimos 15 o 20 días de esta elección que se nos viene, esté tachando candidatos, esté cuestionando candidaturas, con argumentos un poco débiles. El ambiente político se encuentra bastante enrarecido. O sea, uno de los principales aspectos es que no hemos logrado, dentro de la estructura del Estado, establecer claramente los mecanismos para que haya un equilibrio de poderes. El poder siempre va a necesitar de gente que no tenga mucha capacidad de pensamiento, de reflexión crítica. Lo que quiere es gente que sean tipo pragmáticos, tipo gente que dice que tiene la verdad, les gusta hacer y poco pensar. Y en el Perú, o un gobernante, tú necesitas que primero piense y luego haga. ¿Por qué? Porque cuando un presidente se equivoca, no mata a una persona, mata a un pueblo, mata a una nación. Por tanto, antes de que emitas una norma, una ley o tomes una medida política, piensa. Pero si tu capacidad de pensamiento no es reflexiva, crítica, y no tienes un conocimiento profundo de tu realidad, simplemente vas a hacer con el pragmatismo, y ahí tienes los resultados de los últimos gobernantes. Que cada quien hace lo que le parece de manera momentánea, o tan igual como están los candidatos presidenciables de estos últimos tiempos, que estamos ahora escuchándolos. Todos te dicen cosas, pero como que si lo fueran a resolver con un clic, cuando la sociedad es algo más compleja. Ser presidente del Perú es demasiado difícil, porque ser presidente del Perú no es gobernar sobre 33 millones de peruanos. Es gobernar sobre 55 nacionalidades, y es hablar o entender en 44 idiomas. Eso es el Perú. Entonces, si nuestros señores presidentes o candidatos presidenciales o congresistas que están apuntando hacia el gobierno, pregunto, ¿tendrán idea qué cosa es el Perú? Y la respuesta te vas a dar cuenta que no tienen la remota idea. O de repente han ido a algunos distritos y desde la ventana de un hotel han mirado que por ahí hay gente media rara, que se ponen ciertos vestidos o comen cosas raras. Hasta ahí te conocen. Pero eso no es conocer el Perú. Conocer el Perú es involucrarte con tu gente, entender cómo piensan, cómo sienten, cómo viven, cómo ellos aspiran, cuáles son sus proyecciones que tienen sobre la vida, qué es lo que entienden sobre el sentido del progreso y el éxito. Hay un marco legal, evidentemente, que es el que establece los mecanismos, ¿no? Entonces comenzamos con la Constitución, que tiene requisitos bastante leves para poder ser candidato a algún cargo público. Pero digamos, más allá de que uno tenga, como te decía hace rato, un posgrado, que tenga algún nivel de preparación X, que eso podría de alguna manera desequilibrar un poco el tema de la democracia representativa. Más allá de eso, lo importante es que en su hoja de vida existan los elementos suficientes para determinar que esa persona es una persona que no tiene antecedentes penales, que no ha sido sancionado por ningún juzgado, que no ha cumplido carcelería, que no tiene denuncias pendientes. Hay que generar los mecanismos para poder verificar todos esos aspectos de manera exhaustiva. Y es más, yo me tomaría la libertad de decir que quienes hagan esa evaluación no sean ni autoridades públicas ni sean los partidos políticos. Que se nombre a una entidad o que se constituya para la elección a una entidad de gente proba que haga que con tiempo se tome el trabajo de hacer esas evaluaciones. Sí, tiene un huequito. ¿Le pongo parche? Sí. ¿Y a cuánto está? Para ese tamañito de hueco tenemos 3 precios. Ya. ¿Y cuál es la diferencia? El más barato no dura mucho, se despega. Este otro cuesta más, pero si no mueves tu bicicleta un tiempo, se te va a cuartear. Y este es el caro, pero es la misma vaina que el anterior, así que... ¿Y cuál me recomiendas? El menos malo. Ya sabemos lo que pasa al elegir al menos malo. ¿Quiénes son los responsables de que lleguen buenos candidatos a las elecciones? Exijamos que se eleven los estándares para ser presidente.